Muy bien amigos, pues como se los había prometido, ya estamos por aquí con esta primer clase gratuita acerca de Windows, en este caso Windows 10, que es la última versión que ha lanzado Microsoft respecto a su sistema operativo. Pues lo primero que debemos saber es que precisamente es el sistema operativo más utilizado en lo que se refiere a las computadoras personales, y que desde su primer versión como sistema operativo, que fue la versión Windows 95, pues ha ido evolucionando, han ido cambiando algunas de sus características, su apariencia, y en esta ocasión a través de la versión Windows 10, pues voy a tratar de explicarles eh, lo que es común en cada una de esas versiones, empezando precisamente porque al encender una computadora que tiene Windows instalado, lo primero que se nos presenta es esta pantalla que desde la primera versión se conoce como escritorio. Y sobre ese escritorio de Windows encontramos principalmente lo que son iconos que representan a las diferentes aplicaciones y herramientas que se encuentran instaladas en su equipo. Algo característico dentro de estos iconos pues es la papelera de reciclaje, que más adelante veremos cuál es el uso que tiene. Y en la parte de abajo, en la parte inferior, podrán encontrar lo que se conoce como barra de tareas. Barra de tareas porque precisamente en lo que es la parte del medio se van a ir agregando cada una de las tareas, es decir, cada uno de los trabajos o actividades que estemos realizando en determinado momento a través de su computadora. Algunos elementos característicos de esta barra de tareas desde la primera versión, pues es que a la izquierda aparece el botón inicio o un botón llamado inicio, que ahora tiene esta forma, que ahora aparece con este icono, pero que en las primeras versiones ahí aparecía el nombre o la palabra de inicio. Y acá hasta la derecha, también algo característico es que siempre ha aparecido la fecha y la hora del sistema. En esta parte que se le conoce como área de notificación, pues podemos encontrar algunos otros elementos, como que aquí nos está señalando el idioma de nuestro teclado, tenemos el icono para ajustar el volumen, aquí nos aparece el icono de acceso a internet, que en este caso pues aparece indicándonos que se trata de una conexión inalámbrica o Wi-Fi. En el caso de los equipos portátiles como este, pues nos dice la carga de nuestra batería, y si aparece aquí este botón, esta flechita, nos indica que se encuentran algunos iconos ocultos que pertenecen a esta área de notificación, y aquí podremos encontrar algunos otros elementos dependiendo precisamente de las herramientas o programas que tengamos instalados en nuestro equipo. Bien, en Windows o en cualquier interfaz gráfica, pues algo muy importante es el uso del mouse o el ratón para precisamente poder mover este puntero que ven que estoy yo aquí desplazando sobre la pantalla. Entonces, en cualquier interfaz gráfica, pues vamos a recurrir precisamente al uso de este dispositivo del mouse o ratón, que a lo largo también de su evolución, pues inició primero teniendo solo dos botones,
donde normalmente, sobre todo para los diestros, el botón principal es el izquierdo. Y este botón izquierdo pues nos permite precisamente señalar o seleccionar elementos. Al mover el mouse se mueve el puntero. Al colocarme sobre algún elemento, sobre algún icono, yo puedo oprimir una vez el botón izquierdo a lo que se conoce como clic y vemos, por ejemplo, cómo se van seleccionando cada uno de los elementos, cada uno de los iconos sobre los que voy haciendo clic, sobre los que voy presionando dicho botón izquierdo. Pero también tenemos un botón derecho o botón secundario, el cual nos permite accesar a un menú llamado contextual, es decir, un menú que según el área o según el lugar donde hagamos clic con ese botón, nos va a presentar una lista de opciones, es decir, un menú. Por ejemplo, si yo hago clic en alguno de estos iconos con el botón derecho, vemos cómo se nos presenta el menú contextual. ¿Qué significa esto? Que todas estas opciones, que todas estas acciones que veo aquí listadas, voy a poder aplicarlas o ejecutarlas sobre ese elemento en particular. Lo mismo pasaría si doy clic en alguno de los otros iconos, siempre que lo haga con el botón derecho, con el botón secundario. Pero si ahora ese clic derecho lo hago en un lugar vacío dentro de lo que es el área del escritorio, pues vemos que ahora el menú que nos presenta pues es diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas opciones son las que vamos a poder aplicar sobre lo que es el fondo del escritorio. Veamos ahora qué pasa si lo hago sobre la barra de tareas en un lugar vacío. Estas son las opciones que me presenta y que van relacionadas precisamente con esa barra de tareas. ¿Sí? Vean que no es lo mismo si hago clic derecho en algún elemento de esa barra de tareas. Si lo hago desde alguno de los programas o elementos que se encuentran abiertos, pues también el menú va a cambiar de acuerdo precisamente a cuál de esos elementos sea el que yo oprima. Y vemos que también si lo hago sobre el botón inicio es diferente, y si lo hago sobre la fecha y la hora también me aparece un menú contextual con opciones diferentes. Es decir, como les decía, el clic derecho muestra un menú contextual de acuerdo al área, al lugar o al elemento sobre el que haga clic derecho. De ahí que se llame contextual, es decir, según el contexto aparecen ciertas opciones. Bien. ¿Qué otras funciones tiene el mouse o los botones del mouse? Bueno, una muy importante que es el doble clic. Siempre que yo haga doble clic sobre algún elemento, sobre algún lugar, pues lo que va a hacer es ejecutar el programa o la herramienta que se ejecute a través de ese elemento. Por ejemplo, lo que les decía de la barra de la papelera de reciclaje, perdón. Si yo doy doble clic, que significa dar dos clics seguidos sobre un elemento, pues ahora se nos presenta precisamente la ventana de la papelera de reciclaje. Si lo hago ahora sobre algún otro icono, sobre algún otro elemento, pues igual ahora se nos presenta el contenido de ese elemento. Entonces doble clic se utiliza para abrir un programa, abrir determinado lugar, ¿sí? Y el mouse pues también ya desde hace muchos años tiene entre esos dos botones que les mencioné,
un scroll o una ruedita, la cual nos va a permitir más que nada facilitar la navegación dentro de cualquier ventana, dentro de cualquier lugar en el que estemos trabajando. Un ejemplo sería precisamente al entrar a internet. Al entrar a internet, si yo decido entrar a alguna página, a algún lugar dentro de internet, pues se va precisamente a mostrar ese lugar, ese contenido de esa página o de ese lugar al que ingresemos. Y si su contenido o si la totalidad de lo que nos presenta esa página no aparece, entonces podemos recurrir a las barras de desplazamiento. En este caso, pues aquí parece ser que tengo un problema con el internet, está un poquito lento. Déjenme entonces optar por otra manera de presentarles el uso o la función que tiene precisamente el ratón. Por ejemplo, si ingreso aquí en descargas, vemos que no me muestra todo lo que contiene, que aquí la barra de desplazamiento me dice que hacia abajo hay más información. Entonces yo puedo utilizar esta barra de desplazamiento, o si lo prefiero puedo utilizar el scroll o la ruedita que tiene el ratón entre sus dos botones, y va a hacer la misma función que esta barra de desplazamiento, es decir, subir y bajar de una manera más rápida, de una manera más práctica. Eso entonces en lo que respecta al mouse o ratón, que es un elemento importante a la hora de estar trabajando en una computadora, no solamente con sistema operativo Windows, sino con un sistema operativo con interfaz gráfica. Pero en este caso pues estamos haciendo referencia exclusiva a Windows. Bien, pues continuando con la explicación relacionada con el sistema operativo Windows, pues ahora precisamente vamos a mostrar lo que es el menú inicio. Como les decía, el menú inicio existe desde la primera versión de Windows como sistema operativo. Obviamente esta apariencia, esta presentación que estamos viendo el día de hoy, pues obviamente no es la misma que tenía en sus primeras versiones. Por lo tanto, nada más voy a hacer referencia a lo que ha sido común con el paso de las versiones de Windows. ¿Qué es lo que encontramos de común? Pues simplemente lo que es esta parte izquierda, donde nos presenta precisamente un listado, en este caso, de los distintos programas o aplicaciones que se encuentran en el equipo. En esta parte de arriba nos dice que estas son las que se han agregado recientemente, y posteriormente las va mostrando en una clasificación alfabética. En las primeras versiones, para poder ver las aplicaciones, los programas que se encontraban instalados en su equipo, presionábamos el botón de inicio y posteriormente teníamos que colocarnos en una opción que se llamaba programas, porque el menú inicio antes estaba acomodado o presentado de diferente forma. Como está en la actualidad, vemos que aquí nos aparece un botón de inicio y apagado, a través del cual podemos precisamente suspender, es decir, colocar la computadora en modo standby, como si estuviera dormida o en reposo,
apagar, como su nombre lo dice, cuando ya la vayamos a dejar de usar, y reiniciar, que va a ser un botón muy útil cuando el equipo se encuentre funcionando de manera anormal, que de repente se trabe mucho o cosas así. Podemos recurrir a este botón de reiniciar. Bien, y un botón que quizá ustedes ya tengan muy presente, porque lo podemos encontrar en cualquier aplicación, en cualquier programa que estemos utilizando, ya sea en un equipo de cómputo o en un dispositivo móvil, celular, tablet, etcétera. Nos encontramos con que existe un botón como este, que no es otra cosa más que un botón que nos va a presentar un listado de opciones. Y esas opciones, pues como vemos aquí, nos da acceso precisamente al inicio y apagado del equipo, pero también a su configuración, además de mostrarnos otros dos accesos, que sería a las imágenes y a los documentos que se encuentren almacenados en nuestro equipo. Vamos a utilizar este botón de configuración. En las últimas versiones de Windows, el área de configuración o la ventana de configuración ya se presenta de esta forma. Los que hemos utilizado Windows en versiones anteriores o desde las primeras versiones, estábamos muy acostumbrados o muy familiarizados a lo que era el panel de control. El panel de control sigue existiendo. Digamos que esta es una versión mejorada y una opción alternativa para llevar a cabo la configuración de Windows, que desde sus inicios se llevaba a cabo a través del ya mencionado panel de control. Entonces aquí pues vamos a encontrar que, al igual que en las versiones anteriores, pues esta configuración de Windows se encuentra agrupada precisamente en temas o en grupos de herramientas u opciones relacionadas precisamente con el nombre que tienen estas, como aquí lo relacionado al sistema, que nos dice que es a la pantalla, al sonido, a la batería, etcétera. Aquí, por ejemplo, tenemos el de red e internet, pues precisamente que va relacionado a todo lo que tiene que ver con las redes a las que nos podemos conectar, así como también a distintas configuraciones relacionadas con el servicio de internet. Si nos regresamos aquí, vemos que tenemos también otras opciones, como por ejemplo personalización relacionada con la apariencia que le queramos dar precisamente a nuestro Windows. Otra también muy necesaria es lo relacionado a las cuentas de usuario, ¿verdad? Aquí podemos también llevar a cabo la configuración de esas cuentas de usuario, algo pues que veremos en clases posteriores. Bien, esto es lo que se puede hacer a través de la opción de configuración. Entonces, nada más para dejar claro aquí, este botón de arriba lo que hace nada más es expandir lo que son las opciones que se encuentran ocultas, y una de ellas es la de configuración.
que ya vimos que precisamente a través de estos grupos de herramientas u opciones podemos llevar a cabo la misma. Bien, les mencionaba que desde sus inicios esta configuración comúnmente se llevaba a cabo a través de una herramienta denominada panel de control. Bueno, yo puedo desplegar el menú inicio o puedo directamente escribir aquí, donde dice escriba aquí para buscar precisamente la palabra panel, y aquí nos va mostrando lo relacionado a esa palabra. En este caso vamos a ir directamente a lo que es el panel de control. Para quienes no lo habían conocido, pues obviamente ha cambiado con el paso de las versiones, pero en general así se presenta. Y a mí en lo particular me gusta más llevar a cabo la configuración de Windows a través de lo que es el panel de control, quizá porque tengo utilizando Windows precisamente desde su primera versión, que fue Windows 95. Y aquí también de igual manera encontramos agrupadas las diferentes herramientas, las diferentes opciones de configuración que nos permite llevar a cabo Windows. Lo que les mencionaba en relación al sistema, en relación a las redes e internet, a las cuentas de usuario, entre otras cosas que ya posteriormente iremos viendo. Bien, pues de esta manera hemos llevado a cabo esta primer clase de Windows. Espero que les haya gustado y que estén pendientes de las próximas clases que estaré subiendo, que estaré realizando, por si se interesan en precisamente inscribirse a mis cursos sobre Windows, Word, Excel, PowerPoint e Internet. Hasta la próxima, amigos.